podemos contar con la concientización a nivel nacional sobre los requisitos mínimos de un trabajo de auditoría con calidad y prevalencia de los principios de independencia e integridad, así como la creación de un marco nacional de normas profesionales de auditoría basado en los estándares definidos por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, conocida como INTOSAI. El desarrollo del Sistema Nacional de Fiscalización ha permitido una identificación puntual de las brechas existentes entre sus distintos miembros a nivel de capacidades institucionales, competencias técnicas e inclusive respecto a la divergencia de los marcos legales aplicables. Por otro lado, y con base en el análisis del contenido de la reforma constitucional que dio origen al sistema, se pueden identificar dos funciones determinantes para alcanzar los objetivos propuestos. Primero, la coordinación estratégica y segundo, la operación de los actores participantes. La primera depende de dos elementos que deberían tomarse en cuenta en la legislación secundaria, que son la operación del Comité Coordinador y la vinculación institucional y entre los subsistemas. Ambos elementos tienen el mismo peso en el cometido de eliminar la fragmentación institucional y generar un ambiente de interacción entre los distintos actores que son responsables de las tareas que sustentan este nuevo enfoque para atender la corrupción. El Comité Coordinador tendrá entre sus funciones principales establecer las bases de la interacción entre sus integrantes, los subsistemas y los respectivos sistemas estatales anticorrupción. Para ello, tiene 3 herramientas a su disposición: el acopio de información a través de estudios y la recopilación de datos vinculados con la operación de los integrantes del sistema, el diseño y promoción de políticas públicas vinculadas con el tema y la generación de información relevante a través de una eventual plataforma digital, así como las evaluaciones del funcionamiento del sistema y sus partes. Las líneas generales de la estructura y atribuciones del Comité Coordinador deberían provenir de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. De manera particular, deberían versar sobre los siguientes aspectos: mecanismos del ejercicio de la presidencia, términos de referencia de las reuniones, seguimiento de acuerdos e instancias responsables, procedimiento de definición de los integrantes del Comité Ciudadano y su representación en el Comité, así como acciones de difusión. No obstante lo anterior, se considera deseable que las especificidades de la gestión del Comité Coordinador fueran determinadas por él mismo a fin de salvaguardar el principio de autonomía que se requiere en este tipo de instancias. Por su parte, la operación de los actores requiere, primero, atribuciones y facultades específicas y segundo, su relación con los sistemas. Las leyes secundarias que rijan el funcionamiento particular de los actores deben contemplar previsiones con definiciones, plazos y atribuciones consistentes. Asimismo, se requiere que tomen en consideración elementos que aseguren razonablemente la congruencia de los objetivos institucionales de los actores con los fines que persigue el Sistema Nacional Anticorrupción y la complementariedad de las acciones de las entidades y subsistemas que lo conforman. Ahora bien, con base en la reforma constitucional, se pueden identificar 2 ámbitos de actuación vinculados con la visión estratégica del Sistema Nacional Anticorrupción: el preventivo y el correctivo, el cual a su vez puede asumir la vertiente penal o administrativa. Ninguna de estas dimensiones por sí mismas representa el elemento clave para lograr las metas planteadas por el Sistema Nacional Anticorrupción. Ambas deben tener una ponderación balanceada en la concepción final de este proyecto. El ámbito preventivo se refiere a la atención de las causas de la problemática correspondiente y toma en cuenta los incentivos, marcos de actuación y los riesgos inherentes que hacen propicia la comisión de prácticas irregulares. Las herramientas que pueden utilizarse para fortalecer este ámbito son los sistemas de control interno, la política de integridad que se diseñe, los sistemas de evaluación del desempeño, la auditoría gubernamental, ya sea la fiscalización superior externa o la auditoría interna en los entes participantes, así como la contabilidad gubernamental
y la transparencia y acceso a la información. Por su parte, el ámbito correctivo conlleva la aplicación de sanciones particulares en un esquema en el que dichas acciones punitivas formen parte de un sistema con efectos en el aprendizaje y la disuasión a través de elevar la probabilidad de que la comisión de un acto irregular tenga consecuencias. Es oportuno subrayar el hecho de que los jueces son actores sustanciales para el correcto funcionamiento del sistema, que basa parte de su estrategia en una aproximación más proactiva por parte de las instituciones gubernamentales. En el contexto del Sistema Nacional de Fiscalización, la existencia de un respaldo sólido de la promoción de sanciones ante las instancias correspondientes coadyuvará de manera efectiva a incrementar el factor disuasivo de dichas medidas. Los actores involucrados en este ámbito son, en materia administrativa, los órganos internos de control o auditorías internas, que se encargarán del procesamiento de casos considerados como faltas no graves, mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se abocará a resolver los casos vinculados con faltas graves.